Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Los jueves damos una predicación y enviamos una lista de oraciones, peticiones de oración. Y como iglesia a las 9 de la noche oramos cada quien desde su hogar, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Así que si gustas participar en la oración, con gusto te puedo enviar por inbox o por WhatsApp las peticiones, la lista de las peticiones de oración. El tema que vamos a ver hoy se llama ¿Dónde está Dios en las adversidades? ¿Dónde está Dios en las adversidades? Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre. Señor, te damos muchas gracias por un día más de vida, Señor. Señor, este azote nos ha mostrado la fragilidad, Señor. Ese creer, Señor, que podemos hacer planes a futuro, Señor, pues es totalmente derrumbado, Señor, viendo esa adversidad, Señor, y es algo que debió haberse derrumbado, Señor, hace tiempo a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos ha mostrado, Señor, la verdad, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, dé convencimiento a las personas que aún no te conocen, Señor, para que puedan conocerte, Señor, para que puedan encontrarse contigo, Señor, y, Señor, rindan su vida a tu señorío. Edifica a tu iglesia, Señor, con esta palabra. Ten misericordia, Señor, de cada persona, Señor, que va a escuchar, que aún no te conoce, y que sea edificada la que ya te conoce, Señor. Ten misericordia de nosotros como iglesia, Señor, para que estemos, Señor, en el camino, Señor, que estemos en el centro de tu voluntad, glorificando tu santo nombre, Señor. Señor, solo tú puedes hacer todo esto. Eres tú, Señor Dios. Nosotros solo somos mensajeros, Señor. Ten misericordia y obra en esta predicación, y que tú seas glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Repetimos el tema, ¿dónde está Dios en las adversidades? ¿Dónde está Dios en las adversidades? Y pues esta pregunta mucha gente se la hace, ¿no? Surgen, de toda adversidad que se da, surgen este tipo de preguntas. Por ejemplo, estamos viendo que hay pandemias, estamos viendo que hay huracanes, que de hecho hay un volcán que está ya haciendo erupción, que está consumiendo, creo que es una isla. Vemos terremotos constantemente, pero no poquito, sino constantemente estamos viendo esto. Se están dando guerras, rumores de guerras, hay maldad por todo el mundo, hay perversidad por todo el mundo, hay aberraciones por todo el mundo. O sea que está el mundo gimiendo, esta tierra está gimiendo de tanta maldad. Y la gran mayoría que vive en este mundo, pues se pregunta, ¿dónde está Dios? Ese Dios del que hablan, ¿dónde está que no lo veo? ¿Dónde está ese Dios que dicen que es verdadero? Porque estamos viendo tanta adversidad en el mundo que no lo vemos. Y otros dicen, ¿dónde estuvo cuando yo estuve enfermo? ¿Dónde estuvo cuando me hicieron daño, me hicieron mal? ¿Dónde estuvo cuando yo tenía hambre o cuando estaba yo con problemas maritales? ¿O dónde estuvo cuando mi ser querido estaba enfermo y terminó muriendo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estabas, Dios? Mucha gente se pregunta, ¿no? Y tenemos que entender que Dios está tan cerca por gracia, pero tan lejos al mismo tiempo porque el mismo ser humano lo aleja, se aleja, lo ocasiona. Dios está cerca al alcance, de hecho a través de esta predicación está cerca de ti. Si recordamos en Génesis, Adán y Eva lo tenían cerca, en su presencia. Hablaban con él, tenían comunión con él, eran cuidados por él. Y ellos, ¿qué hicieron? Con su rebeldía, lo alejaron, lo alejaron. Ahora, hay este análisis que debemos hacer. ¿Qué pasa cuando todo está bien en nuestra vida? Cuando nos va bien, decimos gracias a Dios por ese bien que nos está yendo, o por ese bien que recibimos, o porque estamos en salud, o porque estamos de alguna manera estables. Pero ¿qué tal cuando algo malo viene a nuestras vidas? Cuando algo malo sucede, ya sea a nosotros, a nuestros seres queridos, o algo sucede que nos sacude inmediatamente, ¿qué pasa? ¿Damos gracias a Dios o nos volvemos jueces de Dios? Fíjense hasta dónde cae el error del ser humano. Nos volvemos jueces de Dios y decimos, por culpa de Dios, le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde estabas cuando más te necesité? ¿Y qué estamos haciendo? Condenando a Dios.
¿Hasta dónde llega la soberbia del ser humano de querer condenar a Dios? Qué falta de respeto tan grande pensar y tener sentimientos como este hacia Dios. Lamentablemente, como seres humanos no nos damos cuenta nosotros de que nosotros fuimos los que ocasionamos esto. Nosotros alejamos a Dios. Nosotros tuvimos la culpa de nuestras desgracias. De toda situación, nosotros. De hecho, Lewis dijo en medio de una pérdida secamente: ¿por qué es Dios un jefe tan omnipresente en nuestras etapas de prosperidad y tan ausente para ayudar en tiempos de problemas? Y así pensamos los seres humanos cuando hay prosperidad, cuando hay bienestar, cuando hay felicidad, aunque sea felicidad momentánea. Wow, Dios está presente, gracias Dios. Pero ¿qué tal cuando hay problemas, hay adversidades, hay situaciones? Lo sentimos tan ausente, de hecho decimos que no está con nosotros y lo condenamos. Y el ser humano hace esto por naturaleza. Aleja a Dios. Lo condena, o sea, es rebelde. El ser humano no acepta sus errores y tristemente su ego lo eleva tanto, tanto, tanto que cuando se ponche desde lo alto caerá con gran velocidad que nunca sabrá por qué el paracaídas no abrió. Porque era un paracaídas falso. Porque no tenía a Dios. No tenía depositada su confianza en Dios. Ese paracaídas jamás se abrirá. Dios no es culpable de todo lo que nos pasa, no, para nada. Aquí el único culpable somos nosotros, el ser humano. Y el ser humano, o sea, nosotros podríamos ser bendecidos grandemente si buscáramos a Dios como Dios manda. No como tú crees, sino como la Biblia dice. Yo no voy a hablar lo que yo creo. Voy a hablar lo que la Biblia dice. Creo en lo que la Biblia dice y eso expongo. Porque Dios dice la Biblia que está al alcance de todos. Ahora, ¿cómo lo encuentro o dónde lo encuentro? Pues hazte la pregunta, ¿cómo le hago para estudiar? ¿Cómo le hago para buscar trabajo? Pues sabes dónde buscar la escuela, sabes dónde buscar el trabajo, sabes que debes tocar puertas, le dedicas tiempo, dispones todo para encontrar el trabajo, la escuela, para que así puedas cubrir lo que tú has de alguna manera mentalizado o te has hecho como meta o como propósito. Entonces déjame decirte que es muy similar a la búsqueda de Dios, solo que es supremamente, debes buscar supremamente al Señor. Y es a través de esa Biblia que muchos le llaman falible. Dicen, es que hombres la escribieron, eso puede fallar. Pero es por allá donde yo y muchos mis hermanos que son en Cristo lo encontramos. Y déjame decirte que es el único medio por donde podemos encontrar a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Porque lo necesito, dicen muchas personas. Me urge encontrarlo. El Salmo 47:8 dice lo siguiente: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Está diciendo que Dios pues es el rey del universo. Reinó Dios sobre las naciones, es el rey del universo y reina sobre las naciones, sobre lo visible, sobre lo invisible, porque Él es Dios y está en el trono. Es el soberano del universo. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Y recientemente vimos a Isaías decir que tuvo una visión de Dios en su trono. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí es muy evidente que Dios está en el trono, que Dios existe.
porque el universo muestra su gloria. Su gloria está por toda la tierra, por todo el universo. Y el hecho de que esté siendo proclamado este Dios, proclamada su palabra, proclamado su santo nombre por todo el mundo, proclamando su soberanía, ese plan de redención, muestran que hay quien ha tenido su encuentro con Él, que ha tenido un encuentro con el Dios omnipotente que está sentado en el trono, que es soberano, lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque Dios se ha dejado encontrar. Dios ha dejado encontrar. Así que no es invención humana. Hay pruebas tangibles e indubitables porque hay testigos oculares. Porque la regla que hace veraz cualquier evento histórico son cierta cantidad de testigos oculares. Y la Biblia supera esas cantidades por mucho. Isaías fue uno de los testigos de la soberanía del Señor al verlo en el trono. Pero también vio la santidad y la gloria. Y esa santidad y esa gloria nos destituye. Nos destituye de su presencia. No podemos estar con el Señor. Y esto podría ser creer el por qué no encontramos a Dios tangiblemente y usamos frases como estas: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿O dónde estuvo cuando más lo necesité? ¿O dónde estuvo cuando sucedía algo con alguien que amo mucho? ¿Dónde está ahora que tengo COVID? ¿Dónde está ahora que estoy enfermo? ¿Dónde está ahora que estoy en quiebra? ¿Dónde está ahora que tengo problemas con mi familia? Y es verdad que estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, 23. Capítulo 3, versículo 23. Y es porque estamos destituidos de la gloria de Dios que no podemos estar en la presencia de Dios como lo estuvo Adán y Eva. O sea, sabemos perfectamente que es por el pecado de Adán que estamos destituidos y condenados al tormento eterno cuando se muere terrenalmente. Eso lo sabemos. Hay muchos que tal vez no, pero los cristianos lo sabemos. Pero este Dios omnipotente, este Dios soberano, tuvo misericordia de la humanidad condenada, la cual vive en este mundo oscuro, lleno de tinieblas, manipulado por el mal, de la cual puede ser arrancado este reino a la luz admirable por la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo lo puede hacer Dios? Dios lo puede hacer a través del Evangelio, a través de esta palabra revelada. El Señor ha revelado cómo puede ser posible que seamos arrebatados de ese reino de las tinieblas a su reino, para poder estar ahora sí no destituidos, sino en la presencia de Dios. No el hombre lo inventó, ni el hombre puede inventar la fórmula para hacerlo, o decir de qué manera, porque el hombre no es Dios. Dios es quien dice cómo. Y a veces tomamos su lugar y queremos buscar a Dios a nuestra manera. No. Dios inspiró a muchos de estos hombres, están mencionados en la Biblia, para escribir lo que Dios les habló con su voz, lo que Dios puso en sus corazones. Así que no nos encontramos una fórmula mágica para encontrar a Dios, o nosotros nos hacemos una fórmula mágica para encontrar a Dios. No, es algo que Dios ha hecho, ha inspirado y ha revelado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es Dios la tercera persona. Así que vemos que las verdades de las Escrituras vinieron directamente de este Espíritu Santo, que es la tercera persona, es Dios mismo, no de la voluntad de los escritores que Dios utilizó para que ellos las plasmaran, no de ellos, sino que vino de la voz, vino del soplo de Dios que se impregnó para estar impresa en esas escrituras. Y de allá es que podemos entender ahora que Dios reveló su verdad para el ser humano. Y nos reveló para cómo encontrarlo. Y esa es una gran bendición para saber dónde está y cómo podemos hallarlo. Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, está diciendo que no puede haber. Él está en el trono. Él está en el cielo, su trono está en el cielo. Y aunque esta cita nos hace saber que su presencia de alguna forma está únicamente en el cielo, también conocemos a través de las Escrituras
que también Dios es omnipresente. Dios está en el cielo, pero también puede estar cerca de nosotros, y está cerca de nosotros. Todo el Salmo 139 es un asombroso estudio sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Son 24 versículos que enseñan que Dios está presente en todas partes y en todo tiempo, y que el Señor Dios escucha, fíjense, escucha los pensamientos más profundos de todos los seres humanos. De todos, no hay uno que no. De todos los seres humanos. Dios no tiene límites. Él conoce lo que vamos a pensar y vamos a hacer a futuro. Él lo sabe todo. Así que Dios conoce todo lo que tenemos dentro, todo nuestro corazón, y si lo buscamos de todo corazón, lo sabrá, pero si no, también lo sabrá. Y si lo buscamos, lo tenemos que hacer correctamente. Como dicen las escrituras, que Él inspiró, no como tú creas o como yo crea, o como me acomode a mí o te acomode a ti, sino como Él dijo. Él habló, Él sopló esta inspiración en hombres. Recuerda que tú eres el que necesita de Dios, no Dios de ti. Sin embargo, aunque no merecemos esa gracia, Dios ha dado esa gracia, Dios ha dado esa oportunidad de encontrarnos con Él, pero debe ser a su manera, correctamente. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Obviamente en contexto sabemos que es a través de Cristo. Si Cristo no está en nuestras vidas, o sea que si Cristo no te ha perdonado, si Cristo no te ha regenerado, no podrás venir al trono de la gracia y suplicar y recibir oportuno socorro. No podrás. No podrás. Es que Dios está en todos lados y Dios escucha todo, sí, pero va a ignorarte. Va a ignorarte a menos que vengas arrepentido en fe, clamando. Porque Dios no se oculta cuando hay un corazón quebrantado y humillado, que realmente se arrepiente y que realmente quiere que Dios sea su Dios, que sea su Señor, que Él sea realmente un siervo de Dios. Cuando rindes tu vida a su señorío, Dios no se oculta. Pero mientras tanto, mientras no doblegues tu orgullo y sigas ensoberbecido, tú pones distancia y haces que Dios ignore tus súplicas. Porque eres, ¿qué? Orgulloso. Porque eres de corazón duro. Eres altivo, soberbio, egocéntrico. Pero Él, aún siendo así, Él está para ti si renunciaras a eso. Si dejaras de tener tu cerviz, tu cuello así duro porque no quieres inclinarte y reverenciar a Dios, no quieres reconocer que necesitas de Dios. Si tú vinieras a Él correctamente, Dios te escucha. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, nadie puede escapar del Señor. Él todo lo sabe, todo lo conoce, es omnipresente, es omnisciente, es soberano, Él hace lo que quiere con quien quiere. Y desde Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, vemos la presencia de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Incluso cuando aún estaba desordenada y vacía, Dios estaba llenando el mundo con su creación. Y su presencia, su gloria, habitando en la tierra, lo dice Números capítulo 14, versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Entonces hay muchos ejemplos a través de las Escrituras donde muestran la presencia de Dios que está sobre la tierra, que está en toda la tierra, que está en todo el universo, está interactuando con su creación, está interviniendo para con su creación, aunque muchos lo nieguen, porque hay doctrinas que lo niegan. Pero es evidente que Dios está obrando, que está queriendo intervenir. Porque si no fuera así, nosotros los que ahora somos cristianos no hubiéramos sido perdonados ni justificados y menos regenerados por el Espíritu Santo. Porque sin regeneración no somos hijos de Dios. De tontos, si no tenemos la regeneración, pues de tonto, pues obviamente no hay convicción de parte del Espíritu Santo, y de tonto voy a anunciar algo que yo no conozco. Pues para mí sería falso. Si Dios no obrara en nosotros, si Dios no interviniera en nosotros, entonces de tonto yo me pongo a proclamar este evangelio. Y muchos más. De tonto nos involucramos en algo que nos va a traer persecución, que van a hablar mal de nosotros, que nos va a traer de alguna manera división en la familia, que nos maltraten por una causa falsa y hasta que nos puedan matar. De tontos.
Pero como es verdad y Dios interviene, obra en nosotros y nos ves con denuedo, con valentía, hablando el evangelio. No anunciamos algo de hombre, anunciamos inspiración de Dios. Dios en verdad es el soberano. Dios en verdad es el diseñador de todo este universo, de este planeta y hasta del mismo hombre. Y dice que todo está a la vista de él y que nada puede ocultarse ante él. Es más, Jonás no pudo ocultarse, huyó en barco, creyó que se podía ocultar y no pudo ocultarse. El mismo Satanás y sus demonios creen que pueden escabullirse. Dios todo lo ve, Dios los ha vencido y Dios los va a destruir. Ya está preparado todo, ya está listo, no pueden huir de él. Todo está bajo el control de Dios, todo está bajo la óptica de Dios, todo está bajo la soberanía de Dios. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aún así las personas se siguen preguntando, ¿dónde está Dios para ellos? No lo veo, ¿dónde está? Me está pasando esto, yo no veo a Dios. Tristemente le están echando la culpa a Dios de lo que les está pasando, de sus adversidades, de sus tragedias, de sus tribulaciones y de sus propios errores. Cuando los seres humanos estamos sin Dios y nos enfrentamos a problemas dolorosos y no vemos una respuesta a nuestros problemas, no vemos la ayuda milagrosa, dudamos de la existencia de Dios. Hay quienes creen que Dios solo es un pensamiento que hace que nos tranquilice en esas situaciones de adversidad, esas tribulaciones. Pero hay momentos en que deseamos ver si existe Dios, Señor, clamamos. Y cuando clamamos de corazón, Dios se revela a tu vida. Dios es evidente en todo el universo. Es un mundo donde Dios se revela, pero se revela ante el mundo para que tú lo busques y para que tú lo encuentres a través del Evangelio. No puede ser por otro lado. Es a través del Evangelio que se hace tangible. El Señor Dios ha dicho que puede ser hallado. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea que Dios sigue extendiendo su gracia para todos, pero hay que hacerlo como Dios manda, como Él ha revelado. Dice, llámenme correctamente y me hallarán. El cómo hacerlo correctamente no es algo que tú digas saber que es lo correcto, sino que es algo que está en las Escrituras. No podemos nosotros llevarlo por nuestra moralidad o por lo que nosotros creemos que es correcto, sino a través de las Escrituras. Y Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Él nos dice cómo. Él nos dice cómo. Él nos da la clave. No el ser humano, sino Dios mismo. Si me buscas conforme les he revelado en las Escrituras, me encontrarán. Si no, no me encontrarán, aunque digan mi nombre. No me encontrarán. Es de corazón, no es a nuestra manera, no es a tu manera. Es a la manera de Dios y eso está revelado en la Biblia. Y déjame decirte que esto es posible porque Cristo fue desamparado en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos hallar al Señor. Porque en su crucifixión Cristo preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46, para que nosotros pudiéramos ser amparados por Él. En ese tiempo que el Señor clamó esto, los espectadores que estaban allá, obviamente, creyeron que Dios abandonó a su Hijo. Y las personas que aún no tienen ese encuentro con el Señor creen que Dios verdaderamente abandonó a su Hijo y concluyen con que sí los abandonó y con que también a ellos los va a abandonar en los momentos más oscuros, pero no tienen a Dios. No pueden decir esto, no lo conocen. Porque si vemos los eventos que pasaron después de la crucifixión, vemos la verdad revelada. Cristo sufrió el abandono del Padre. Es muy claro esto y hay que enfatizarlo. En su humanidad,
en su humanidad fue abandonado porque era el castigo de la humanidad por el pecado. Tenía que ser humano el que reciba la culpa. Por esa poderosa razón, ahora cuando nos rendimos al señorío de Jesucristo, Cristo nos salva, Cristo nos hace hijos y ahora ya nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni siquiera la muerte. Entonces cuando Él te hace cristiano, porque Él te hace, no voy a hacerme cristiano, no, Él te hace cristiano, nada te puede separar de Dios y Dios no te va a desamparar, no te salvó para desampararte, pero hay cosas que va a permitir para bien y para su gloria. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, después de que el Señor Jesús fue crucificado, Cristo no se quedó en la tumba. Cristo no se quedó allá. Él fue levantado y fue glorificado. 1 Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, esto nos da la seguridad de que aun cuando no sintamos la presencia de Dios en medio de nuestro dolor, aún así podamos creer en su promesa de que Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, que está siempre con nosotros, consolándonos, fortaleciéndonos, como lo hizo con María y Marta, hermanos de Lázaro, en Juan capítulo 11. Todo el capítulo 11, ahí vemos que el Señor las ve llorar, las ve sufrir, ve a judíos que la acompañaban también llorando, y se estremece el Señor, en espíritu se conmueve y dice que lloró porque se dolió de lo que la muerte estaba ocasionando a ellos, el dolor. Pero sus palabras traían consuelo. Él estaba con ellos y sus palabras traían consuelo y traían vida, porque le dice: tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Marta, dudando, el Señor le pregunta y le afirma: ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Y Cristo levanta los ojos en oración al Padre y Lázaro resucita. Si Lázaro resucitó, nos va a resucitar en el día postrero. Y si estamos en problemas, el Señor nos va a ayudar. Y si morimos, Él lo va a permitir porque ya quiere tenernos con Él. Entonces, habrá situaciones adversas en nuestra vida, pero sabemos que Dios está en control y que Él permite algunas cosas. Pero Él nos salva. Él nos salva, que eso es lo principal. Nos hace hijos, pero también nos cuida. Nos cuida de situaciones adversas. Hay situaciones de las cuales nos libra. A veces pensamos que nos para un policía, me ha pasado, nos para un policía y nos pone una multa por algo que ni siquiera hicimos, que por tu polarizado y por cosas así. Y no sabes que el Señor está usando esto porque más adelante ibas a tener algo peor. Entonces, el Señor nos libra de situaciones adversas y a veces las permite, porque esto obviamente es algo que Dios sabe el fin de esto. Así que habrá situaciones adversas en nuestras vidas y tenemos que recordar que estamos en un mundo oscuro, lleno de tinieblas, y que por el pecado pues vamos a pasar por situaciones como la muerte, enfermedades, porque es un cuerpo que tenemos que se va a enfermar. Es que Jesús dijo que se llevó nuestras enfermedades. No se refiere a esto, sino que esto va a ser hecho cuando tú vayas a la gloria de Dios. Allá no habrá enfermedades, pero acá nuestro cuerpo se va a deteriorar y Él nos va a dar nuevos cuerpos gloriosos. Ahora, realmente vamos a padecer ciertas cosas por el pecado del ser humano, pero tenemos esperanza en Cristo. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo de corazón, diligentemente, para que aún no ha tenido el encuentro con Él. Y venga lo que venga en nuestras vidas, podamos estar en esta sintonía, contentos con lo que Dios nos permite. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, todo lo que pasa nos mantiene contentos.
Los cristianos estamos contentos. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esas dos palabras es lo que más nos debe importar, que Él no nos desampara, que Él no nos deja. Y que esto que estamos pasando, a lo mejor estamos limitados en muchas cosas. Bueno, Dios está en control y nosotros debemos tener contentamiento con lo que Él nos da, porque Él es sabio Dios, Él sabe por qué permite esto y nos da esto. Así que aunque haya situaciones de pobreza o enfermedad, debemos tener contentamiento con lo que Dios nos provee o permite. Habrá ocasiones en que Dios permitirá lo que Dios mismo aborrece. Y lo hemos visto en la historia de la Biblia. Dios permitía que vinieran otros, pues tal vez reinados a de alguna manera oponerse contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba rebelde y Dios lo permitía. Y entraban las aberraciones, o sea, todas esas cosas que son aberraciones para Dios, idolatría, y se terminaban en cosas sexuales muy feas, y Dios lo permitía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esto iba a servir, iba a ser para un bien futuro. Así que va a haber situaciones, habrá ocasiones en que Dios va a permitir lo que Él aborrece para llevar a cabo lo que Él ama. Así que si tú eres, o si tú crees, si tú eres de Cristo y crees en Cristo como tu único Señor y Salvador, a lo mejor no lo has creído, porque no solo es creo inteligentemente, es un creer en el abandono total de tu confianza hacia Él. Es un creer que se va a evidenciar, que solo Dios puede poner en ti. Es una fe divina que el Espíritu Santo convence de esto y hace la obra regeneradora en ti. Entonces es cuando tú estés arrepentido en fe, porque Dios ha puesto eso en ti y Cristo haga la obra en ti. Entonces cuando ya estés en esa regeneración, Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios está dentro de ti, Dios está siempre cuidándonos. La presencia de Él y el cuidado nunca nos va a dejar. Así que si tú no te has encontrado con Cristo, si Cristo no ha hecho la obra en ti, quiere decir que no eres un cristiano. No eres un cristiano y estás viviendo bajo la ira de Dios. Y si mueres terrenalmente sin Cristo, tendrás castigo eterno. Castigo por la eternidad en un lugar de terror. Pero recuerda que Dios ha provisto la misericordia, ha revelado su palabra, ha dejado al alcance la palabra donde se encuentra la salvación por el Evangelio de Cristo. Entonces Dios está en el Evangelio, ahí lo vas a encontrar. Ahí está Dios, está frente de ti, invitándote, atrayéndote, ofreciéndote su gracia, porque no lo mereces. Y en esa gracia está la misericordia y el amor de Dios. Él quiere darte esta gracia. Pero debes correctamente buscar, no como tú, ni como yo, sino como dice la Biblia. Buscar correctamente, tocar correctamente, llamar correctamente, pedir que tenga misericordia de ti. Que ese evangelio, clama que ese evangelio obre en ti, Dios ponga el arrepentimiento y fe para que Dios te perdone y Cristo te justifique y el Espíritu Santo te regenere. Así que si no estás en Cristo, esa es la manera de ponerse a cuentas con Dios, estando en Cristo, buscar a Cristo, buscar el evangelio, clamar y suplicar, tocar, llamar, pedir, rogar. Esa es la manera. Y los que ya son cristianos, esos pues ya están a cuentas con Dios y tienen la certeza de que Dios está en control absoluto de todo lo que pasa, todo lo que sucede. Entonces los cristianos tienen puesta toda su confianza en el hecho de que Dios no miente, de que Dios nunca cambia. Recuerden que Dios es inmutable, su palabra permanece para siempre. Así que los cristianos no nos vamos a desanimar cuando vengan tribulaciones, o sea, adversidades, circunstancias dolorosas a nuestra vida. No nos vamos a desanimar porque vivimos por la fe, creyendo en ese Dios soberano, creyendo en su soberanía, creyendo en su sabiduría, creyendo en este Dios que todo es hace todo para su gloria. Así que vivimos por la fe en cada palabra que procede de la boca de Dios. No poniendo nuestra esperanza en lo que se ve o percibe, sino confiando en Dios, sabiendo que Él nos tiene en su mano. Él nos tiene y nada nos puede separar del Señor. Así venga lo que venga. Entonces, Pablo decía a los corintios, por estas leves tribulaciones momentáneas, o sea, vamos a pasar por ellas. Traen algo ellas, o sea, un logro para nosotros. Una gloria eterna que supera todo el sufrimiento que podamos recibir o soportar en este mundo. Así que
Ponemos nuestros ojos en la fe en Cristo, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque sabemos y creemos que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Según de Corintios 4, 16 al 18 dicen, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo acabamos de decir. No le estoy hablando cosas inventadas, le estoy hablando la palabra. La palabra de Dios es lo que debe enseñarse, no otras cosas, no mentiras, no acomodándola. Los cristianos confiamos en su palabra, en la soberanía de Dios que nos es enseñada en esta palabra de Dios. Entonces, esta palabra dice que el Señor está haciendo que las cosas funcionen conjuntamente para el bien. Es lo que nos dice. ¿El bien de quién? El bien de aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito, al propósito de Dios. Sean cosas o situaciones buenas o malas las que se presentan a nuestras vidas, serán puestos para nuestro bien y traen peso de gloria para el Señor. Porque esto se trata de la gloria de Cristo, la gloria de Dios. No le echamos la culpa a Dios de lo que venga a nosotros malo. Al contrario, damos gracias a Dios hasta por lo malo que venga a nuestras vidas. Es difícil, pero no imposible cuando tienes al Espíritu Santo morando en ti. Porque el Señor es sabio, el Señor es soberano Dios y Él puede hacer lo que sea, con quien sea y como sea. Y nada puede escapar de su control. Como Jonás, que quería hacer otra cosa, pero nunca pudo. Dios de alguna manera lo hizo hacer su voluntad. Y permitió, tristemente tuvo que permitir una tribulación en la vida de Job. 3 días dentro de una ballena. Perdón, de un pez grande, no ballena, un pez grande. Entonces él sabe por qué permite situaciones. El fin de todo esto que va a permitir él es su gloria. Él es soberano. Lo vemos en Romanos 8:28 y en Job 2:8 al 10. Vamos a leer Job 2:8 al 10. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. ¿Por qué? Porque Job ya estaba enfermo. Ya le habían quitado todo, muertos sus hijos, muerto su ganado, muertos sus siervos. O sea, de pronto lo enferman. Todo esto lo hizo Satanás, ya lo vimos en Job. Entonces dice acá que tenía un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, fíjense, ¿aún tienes integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Dice Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó de labios, dice acá la palabra. Entonces, aun cuando no siempre vemos ese buen fin, porque es un fin, pero lo vemos como malo, pero aun cuando no vemos ese buen fin para el cual Dios está moviendo estos hilos, está llevando las cosas, podemos estar seguros de que llegará el momento cuando entendamos y veamos que todo obra para bien, como lo vio Job más adelante. De oídas te conocía, pero ahora te conozco tangiblemente. O sea, ¿ven cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo encontrar a Dios tangiblemente? Job lo había conocido ahora más, aún más profundamente. Entonces, creo que con todo esto que acabamos de estudiar, pues responde a esas preguntas que suelen salir de las personas que no conocen a Dios a través de Cristo Jesús. Esas preguntas, como dijimos, ¿dónde está Dios cuando estamos en tribulación, cuando estamos en adversidad, cuando tenemos dolor? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesité? ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron algo o le hicieron algo a mi ser amado? ¿Dónde está Dios que no lo veo? Lamentablemente, porque no lo buscamos de todo corazón, porque no le creemos, nuestro corazón está duro, no queremos creerlo, queremos creer lo que nosotros queremos creer, no lo tomamos en serio, no lo respetamos, no tenemos su palabra como la verdad absoluta de Dios y de encima queremos manipularlo con nuestras oraciones pidiéndole cosas egoístas y cosas que no van en la voluntad de Dios. Así que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también para que puedas verlo en tiempos de aflicción y te consuele y te fortalezca. Así que cuando parezca en tu vida que las opciones se acabaron, cuando tus fuerzas ya no hayan más, si ya estás en Cristo,
descansarás en la presencia de Dios, porque el cristiano sabe perfectamente que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Y eso lo puedes corroborar en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Ahora, ya sabes dónde está Dios. Ya sabes que en medio de tus adversidades, ¿dónde está Dios? Dios no está oculto. Dios no está oculto. Dios está para ti. El Señor está cercano, dice, de aquellos que le llaman, de todos los que le invocan de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que de corazón, conforme a su palabra. Buscarlo en el Evangelio. Y Él va a escuchar, cuando lo hagas correctamente, el clamor. Porque vas a hacerlo con arrepentimiento y fe. Y te salvará. Y cuando haya adversidad te consolará, te fortalecerá y hasta te librará. No te desamparará jamás. No te desamparará, lo ha dicho. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas de Dios. No lo hará. ¿Y todo esto para qué? Nos va a sustentar, nos va a sostener para que luego estemos con Él en su gloria por la eternidad. ¿No es hermoso esto? Para los que no son cristianos, no dilaten, rinda su vida al señorío de Cristo, busquen el Evangelio, clámenle por misericordia, que les dé entendimiento, que les abra el entendimiento para que comprendan su situación espiritual ante Dios y pueda poner Dios arrepentimiento, fue en ti y Dios te perdone, Cristo te perdone, te justifique, el Espíritu Santo te regenere y tú puedas decir, wow, pase lo que pase, el Señor está conmigo. De Él, sea lo que sea que se dé, sabrás que Dios está contigo, pero necesitas rendir tu vida al Señor y de Jesucristo. Espero que Dios obre en tu corazón. Estoy orando para que tú, el que escucha esta predicación, que no conoce al Señor, el Señor lo quebrante y rinda su vida a Cristo y sea salvo. Sea salvo. Y Él sea canal de bendición para otros que dicen, ¿dónde está Dios en nuestras adversidades? Que Dios bendiga sus vidas grandemente.
Yo